Vamos a declarar juntos el tema general: el pastoreo orgánico efectuado por Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. De nuevo, el pastoreo orgánico efectuado por Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a declarar juntos de nuevo el pastoreo orgánico efectuado por Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, sin verlo, ejercitando nuestro espíritu, el pastoreo orgánico efectuado por Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a cantar este himno, 839 en inglés, que es 357. Alfarero eres Señor. Estrofa 1. Alfarero eres Señor, que tu vaso moldearás. También edificador, que tu hogar construirás. Que yo de barro hecho fui, piedra viva ahora soy. Para yo tu vaso ser, y además tu templo hoy. Para yo tu vaso ser, y además tu templo hoy. Himno 357, estrofa 2. Tu creación de barro fue, mas la quieres transformar. A preciosas piedras hoy por tu vida divinal. Es por la edificación que tu novia obtendrás en un cuerpo unido a ti. Complacencia lograrás. En un cuerpo unido a ti, complacencia lograrás. Estrofa 3, hermanos. No la piedra individual quiere ver tu corazón. Por tu gloria, por tu hogar, quieres la edificación. Tú, el Cristo sin igual, tal iglesia quieres ver, donde puedas expresar las riquezas de tu ser. Estrofa 4, hermanas, por favor pónganse de pie. No el hombre espiritual, mas en su forma individual, mas la vida corporal tu deseo cumplirá. Separados no podrán hoy tus miembros realizar tu completa expresión, solo el cuerpo realizar. Tu complemento, expresión, tu completa expresión, solo el cuerpo la obtendrá. Estrofa 5, todos juntos, por favor pónganse de pie.
Libre de lo individual, concertado quiero estar. Edifícame, Señor, con los santos en tu plan. Mi experiencia y mi don no me han de envanecer. Con los santos en tu plan, mi experiencia y mi don no me han de envanecer. En la edificación hoy tu gloria se ha de ver. Por favor, tomen asiento. Este himno tiene un contenido muy claro, que es el deseo del Señor. Él quiere edificarnos, y en este edificio se encuentra la necesidad de los materiales preciosos, que eso es el cuerpo. ¿Cómo podemos tener este cuerpo? Es que tenemos que ser pastoreados juntos. Edifícame, Señor, con otros santos edifícame. Con los santos en tu plan. Mi experiencia y mi don no me han de envanecer. En la edificación hoy la gloria se ha de ver. Ahora vamos a leer los versículos. Son versículos muy importantes. El título de este mensaje 1 es La urgente necesidad de pastorear para que sea edificado el cuerpo de Cristo. Vamos a leer primero Juan 21 del 15 al 17. Entonces, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Hay 3 veces las que les dice, le dijo: apacienta mis corderos, después le dijo que pastoreara mis ovejas, y la tercera vez le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora vamos a Hechos 20:28, cuando Pablo estaba exhortando a los hermanos para que siguieran adelante, y dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Efesios 4, versículos del 12 al 16, dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza,
en las artimañas de los hombres, en astucia, con miras a un sistema de error, sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Vamos a ponernos de pie para ver 15:16. Sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Tomemos asiento. Señor Jesús, gracias por reunirnos para tener otra conferencia internacional del idioma chino. El tema general es el pastoreo orgánico efectuado por Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo creo que al comienzo mismo debemos leer las 4 pancartas que han sido puestas aquí. Vamos a leer primero en chino. Pastorear a los creyentes es crucial para que ellos crezcan en la vida divina y alcancen la madurez, con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Pancarta 2. Cristo es el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores, el pastor de nuestras almas, y el pastor eterno, el cual nos guiará a fuentes de agua de vida para nuestra eterna satisfacción. Pancarta 3. Debemos ser pastores que tienen el corazón de nuestro Padre Dios en su divinidad, un corazón que ama y perdona, y el espíritu de nuestro Salvador Cristo en su humanidad, un espíritu que busca y pastorea. Debemos llevar una vida de pastoreo, la cual fluya de nuestro amor por el Señor, ministrando a Cristo a las personas en amor, al cuidarlas con ternura y nutrirlas para la edificación de la iglesia. Nuestra carga en esta oportunidad está en el pastoreo orgánico que Cristo efectúa para edificar el cuerpo de Cristo. Y antes de comenzar a esto, quiero presentarles el trasfondo de esto, que es la fuente de esta carga. En los años de 1990, nuestro querido hermano Lee, antes de partir, él nos presentó, o le encargó al recorro del Señor con 3 cargas principales, que son las 3 cosas que tenemos que lograr, a las que tenemos que entrar. Primero tenemos que entrar a la cumbre de la revelación divina, de la verdad. Y después tenemos que entrar al vivir del Dios hombre. Y tercero, tenemos que lograr y entrar el pastoreo que es según Dios. Estas 3 cargas principales son el encargo que nuestro hermano nos ha encargado. En todos los colaboradores del mundo tenemos el mismo sentir, que estos 3 encargos son la meta, la dirección para que nosotros podamos avanzar. En el pasado, hace como 10 años atrás, compartimos en varias formas acerca de los primeros 2 aspectos, que son la cumbre de la revelación divina y el vivir del Dios hombre. Y eso no quiere decir que ya hemos obtenido esto o estos aspectos, ni que tampoco hayamos entrado a esta carga de una forma completa, pero sí creemos que en los últimos 10 años, más o menos, entre los santos en su recobro, el Señor ha liberado esta carga de una manera bastante completa.
Y después de mucha oración delante del Señor y comunión en el Señor con todos ustedes, hemos sentido que ha llegado el tiempo de que empecemos la carga del último aspecto, que es el pastoreo orgánico, o sea, un pastoreo según Dios, y que es un pastoreo universal y mutuo de los santos. Y espero que todos ustedes aquí, hermanos y hermanas, cuando oigan del asunto del pastoreo, no piensen que es algo insignificante. Dentro de mí, esto es un gran tema, el cual nosotros debemos considerar esta carga desde el punto de vista de la economía de Dios. Sabemos que el Señor tiene una economía divina, eterna, y la meta de esta economía es edificar el cuerpo de Cristo para que ésta llegue a su consumación en la Nueva Jerusalén. Esta edificación es el deseo que tiene Dios en su corazón, y este cuerpo es la expresión del Señor, y sin embargo también sabemos que para cumplir este edificio, todo el Dios triuno está involucrado. Primeramente, Dios el Padre, el que fue encarnado en Dios el Hijo. Esta es la encarnación. Y Dios el Hijo fue hecho real en el Espíritu, quien es el Espíritu vivificante. Y es así, de esta forma, el Dios triuno por completo es el Dios triuno procesado y consumado, quien es el Espíritu consumado. Y este Espíritu ha entrado en nosotros para producir el cuerpo de Cristo. Y todos bebemos del mismo Espíritu, y todos hemos bautizados en este Espíritu, en un solo cuerpo. Así es que, pese a que este cuerpo ha sido formado y no ha crecido ni ha madurado, hay un proceso, y en este proceso tenemos lo que llamamos la salvación completa que Dios efectúa, que comienza con la regeneración, a la santificación, la renovación, la transformación, la conformación, hasta que lleguemos a la glorificación. Es en este proceso que Dios nos va a hacer que nosotros crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y queridos hermanos y hermanas, este crecimiento es por medio de la vida divina en nosotros, que nos va supliendo, que nos va ocupando, llenándonos y saturando cada parte de nuestro ser, hasta que nosotros estemos llenos de su vida, que es el Dios triuno mismo. Y de esta forma somos mezclados en unidad con el Dios triuno. Hoy en día, nuestro Cristo se ha levantado de los muertos, Él ha ascendido a los cielos, y en los cielos Él es nuestro sumo sacerdote, que lleva a cabo su ministerio celestial, que es hacer que nosotros crezcamos en vida, para que nosotros seamos edificados juntos de una manera mutua. Después que el Señor ha ascendido, los apóstoles recibieron un ministerio del Señor. ¿Y qué cosa es este ministerio de los apóstoles? Los apóstoles y los otros, la obra que hicieron, el trabajo del ministerio, la obra del ministerio, no es una obra distinta, no es distinta de la que el Señor está llevando a cabo en los cielos. La obra de los dones y los apóstoles en la tierra es por completo en unidad
con el ministerio celestial de Cristo. Y esta es una sola obra. Los cielos y la tierra son uno. Mientras que nosotros estamos en la tierra hoy, estamos siguiendo a los apóstoles, estamos siendo perfeccionados por los dones que estamos haciendo juntos la obra del ministerio. Y esta obra se lleva a cabo en la tierra, sin embargo está en cooperación con Dios para la edificación del cuerpo. Queridos hermanos y hermanas, cuando hablamos del pastoreo, este asunto del pastoreo es una descripción de llevar a cabo la obra del ministerio en la tierra. Así que, queridos hermanos y hermanas, espero que nosotros echemos fuera nuestro razonamiento y que cambiemos nuestros conceptos. Primeramente, cuando oí de la carga acerca del pastoreo, fue en los primeros años de mi vida cristiana. Yo pensé que era ayudar a la gente, a visitarlas de vez en cuando, tratar de resolverles algunos de sus problemas, y yo pensé que eso era el pastoreo. Por supuesto, el pastoreo, pero hermanos, hermanos y hermanas, espero que todos sepan la carga de lo que es el pastoreo, y que todos seamos elevados en nuestro entendimiento acerca del pastoreo. Así que lo que prestamos atención al recobro del Señor es Cristo, el Espíritu, la vida, la iglesia, la verdad, incluyendo el Evangelio. Todo eso está relacionado íntimamente con el pastoreo. Podemos decir que todos estos aspectos, todos estos puntos, se experimentan a través del pastoreo. Y cuando hablamos ahora de la cumbre de la revelación divina, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo se aplica el vivir del Dios hombre? Queridos hermanos y hermanas, tengo un sentir muy profundo, que es por medio del pastoreo orgánico. Hoy día este pastoreo es la continuación de la salvación orgánica que Dios efectúa, y es una clave para que nosotros podamos experimentar la salvación orgánica. Así que hoy día, por amor a la consumación de la economía eterna de Dios, en el recobro del Señor, estamos aquí para que haya una edificación del cuerpo de Cristo, y para esto necesitamos entrar en la carga del pastoreo. Así que el primer mensaje de esta conferencia es solamente una palabra de apertura, y después vamos a tener 4 mensajes más, 2 mañana y 2 el tercer día. Así que esos 4 mensajes son el desarrollo de este primer mensaje que vamos a dar el día de hoy. Así que estoy hablando solamente una palabra de apertura, para que un panorama completo, para que todos ustedes, hermanos y hermanas, vean que no están oyendo un mensaje o un sermón, sino más bien queremos tener un corazón de que esté buscando al Señor y pidiéndole al Señor: Señor, estoy aquí para recibir esta carga. Queremos recibir tu perfeccionamiento. Señor, estamos aquí dispuestos a tener un solo corazón contigo, para ver lo mismo que tú ves y para poder entrar al ministerio del pastoreo. Esto no es solamente para los hermanos que se sientan en la plataforma, o para los líderes o los ancianos de las localidades, sino que esto es para todos los santos. Cada santo, cada hermano y hermana necesita entrar en el ministerio del pastoreo. El primer mensaje es sobre la urgente necesidad de pastorear para que sea edificado el cuerpo de Cristo.
Así que esto es casi igual que el tema principal. La única diferencia es que tenemos una frase que se le ha añadido, la urgente necesidad. Así que en el año 2006, en el recobro del Señor, sea en el este, en el oriente o el occidente, en el norte o en el sur, en todas las iglesias, en todos los 6 continentes, hay esta urgente necesidad. Vamos a ver el bosquejo. Número Romanos 1. La meta del recobro del Señor es recobrar la ministración de Cristo realizada por todos los creyentes, de modo que la iglesia sea edificada como el cuerpo de Cristo. Estos versículos en Efesios 4, que ya los hemos leído, antes de comenzar ya lo hemos leído, y estos versículos de Efesios 4 nos muestran que todos los santos tienen que levantarse para obtener esta meta. Cada uno tiene que ministrar a Cristo. ¿Y qué cosa es ministrar a Cristo? Ministrar a Cristo es pastorear. Pastorear es ministrar a Cristo. ¿Y cómo ministramos? ¿Cómo pastoreamos? Por medio de ministrar a Cristo. Pastoreamos a otros al ministrarles a Cristo, aún infundiéndoles a los santos para que ellos reciban a este Cristo y puedan crecer. El ministerio que imparte Cristo es lo que hace que el cuerpo crezca. Y creo que todos nosotros, hermanos y hermanas, en el recobro del Señor, tenemos que ver con claridad que estamos aquí no como una organización. No estamos haciendo no estamos haciendo nada por medios mundanos o medios naturales. No edificamos la iglesia de esa forma. El único elemento para edificar la iglesia es nuestro Cristo, que es nuestro Cristo único. Pablo dijo, yo no conozco nada más que este Cristo y este Cristo crucificado. Este Cristo, cuando se ministra a otro, entonces el cuerpo es edificado. Hermanos y hermanas, espero que todos nosotros tengamos esta consagración. Señor, en el año 2006, cada uno de nosotros nos vamos a levantar para ministrar a Cristo. Número Romanos 2. Pastorear es brindar un cuidado tierno y todo inclusivo al rebaño. Pastorear se refiere a cuidar de todas las necesidades de las ovejas. Sin embargo, en Juan 21, esta porción de la palabra va a ser repetida una y otra vez en este bosquejo, porque el Señor le dijo a Pedro 3 veces, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Qué cosa es pastorear? Es simple. Pastorear es ofrecer un cuidado todo inclusivo al rebaño, para suplir al rebaño y cuidar de todas las necesidades de las ovejas, no solamente en un solo aspecto, sino todas las necesidades de las ovejas. Este es lo que se llama pastoreo. En Hechos 20, versículo 28, Pablo reunió a todos los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dijo, mira, el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan para pastorear la iglesia de Dios. Así que mirad por vosotros, cuidadla. La iglesia de Dios, dice, miren esto, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos y hermanos, tenemos que tener el sentir de Dios, que el Señor ha comprado este rebaño con su propia sangre. La iglesia es tan valiosa para Él. La iglesia es excelente y tan preciosa a los ojos del Señor.
Y nosotros tenemos que tener este sentimiento que Dios tiene para con la iglesia. Y este sentimiento está en el corazón de Pablo. Así que Pablo reunió a los ancianos y les dijo que ellos tenían que mirar por el rebaño, todo el rebaño. Y quiero compartirles de este sentir, que es el sentir de Pablo que tenía por la iglesia. Esto es como el sentir que el pastor tiene por un rebaño. Su rebaño es valioso y es precioso. Él entregó su propia vida, Él derramó su propia sangre para comprar, para obtener este rebaño. Este es el rebaño de Dios. Y el rebaño, el pastoreo de Dios es perfecto. El bosquejo dice, este es un cuidado tierno y todo inclusivo. Hermanos y hermanas, tal obra, el trabajo de pastorear, no puede hacerse de una forma ruda. Tiene que hacerse de una manera tierna, con mucha paciencia. Y hay una necesidad de perseverar y de tener un corazón de amor lleno de compasión, lleno de un sentimiento, lleno de sentimientos que está interesado por el hombre, para que tú puedas suministrar un cuidado tierno y todo inclusivo. Y también dice que hoy en día en el recobro del Señor, como dice el bosquejo, el punto número 3, hoy en día en el recobro del Señor existe la urgente necesidad de pastoreo. Y el punto A en su salvación orgánica, Dios el Padre primero nos regenera por Dios el Espíritu y después nos pastorea en Dios el Hijo como nuestro pastor a fin de que podamos existir y crecer en su vida por la eternidad. Consideren esto, el Padre, el Hijo y el Espíritu están completamente involucrados en la obra del pastoreo. En todo el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, es que una y otra vez Jehová Dios repite, yo soy el pastor de la casa de Israel, y la casa de Israel es mi rebaño. Y si lo lees una y otra vez vas a entrar en esta esfera de que el Padre es el pastor. ¿Y qué tal el Hijo? El Hijo más aún es un pastor, porque Él vino a la tierra para hacerse carne y hacer la obra del pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Hasta el día que fue a la cruz, Él derramó la vida de su alma a fin de pastorear a su rebaño. Primeramente, Él era la casa de Israel, a quien le dijo, yo tengo otro rebaño, que se refiere a los gentiles. Y Él hizo un trabajo de pastoreo en la tierra, y murió en la cruz y resucitó, y en resurrección, Él es el Señor Jesús quien llegó a ser el Espíritu. Y este Espíritu, el Espíritu también hace la obra del pastoreo. Así que en el Evangelio de Juan se nos dice que el Espíritu es el otro consolador. Y este consolador está siempre allí consolándonos, protegiéndonos. Y si esto no es pastoreo, ¿qué cosa es esto? Dios el Espíritu también está haciendo la obra de pastoreo. Así que el Dios triuno pastorea y nosotros somos su rebaño. Este pastoreo del Señor va a durar por toda la eternidad. En Apocalipsis se nos dice que el Cordero que está en el medio del trono
nos pastorea. Yo me sorprendí tanto cuando leí este versículo. Él mismo es el Cordero. Es el Cordero que nos pastorea a nosotros, las ovejas. Este es el pastor. Yo pensé que era el pastor principal, pero no es el pastor el que está sentado en el trono, sino que es el Cordero. El Cordero es el que nos pastorea. Pero nos pastorea ¿a dónde? Él nos va a guiar ¿a dónde? Nos va a guiar ¿hasta dónde? Nos muestra que nos va a guiar a las fuentes de agua viva. Esto, o sea que pastorear es llevarlos a las fuentes de agua de vida. Así que el pastoreo hace que nosotros recibamos la suministración y el descanso eterno, para que nosotros no tengamos sed ni hambre, sino que tengamos descanso y satisfacción. Y esto es lo que el Dios triuno está haciendo. Lo que el Dios triuno está haciendo está pastoreando, y nosotros debemos hacer lo mismo. Punto B. Pastorear a los creyentes es crucial para que ellos crezcan en la vida divina y alcancen la madurez con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Yo ya les dije que pastorear es ministrar vida. ¿Y cuál es el propósito de ministrar vida? Es para hacer que las ovejas, los santos, los creyentes puedan ser capaces de crecer en la vida divina hasta que lleguen a la madurez. Hermanos y hermanas, hoy en día hay muchos que son salvos, y sin embargo, entre estos que están salvos, ¿cuántos han recibido el ministerio de vida? No muchos. No muchos reciben el cuidado tierno y todo inclusivo. Hay tantos jóvenes creyentes, hay muchos hermanos débiles que todavía son jóvenes en vida, todavía son débiles y han sido regenerados, son escogidos de Dios, son nuestros hermanos y hermanas. Sin embargo, todavía son jóvenes y tiernos en la vida divina. Ellos necesitan el ministrar de la vida, necesitan esto para crecer a la madurez. ¿Por qué? Debido a que la madurez de la vida es una condición para la edificación del cuerpo de Cristo. Si no maduramos en vida, va a ser muy difícil que nosotros tengamos la realidad completa de la edificación. Por un lado, tenemos que orar: Señor, crece en mí cada día. ¿No es esto, verdad? Por otro lado, necesitamos tener otra oración: Señor, levántame, perfeccióname, pon la carga en mí para que yo pueda ministrar vida, uno que pueda pastorear a otros, para que ellos también puedan crecer en vida hasta que lleguen a la madurez. Todo esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, hoy en día, entre las iglesias, está en nosotros el asunto del pastoreo. Punto C. La carencia más grande entre nosotros está en el asunto del pastoreo. Concierne el asunto del pastoreo. Esto es algo muy, muy crucial. Espero que todos estemos de acuerdo con esta cita. ¿No estamos de acuerdo? ¿No están de acuerdo con esto? Que la carencia más grande entre nosotros concierne el asunto del pastoreo. Yo estoy de acuerdo 100%. Señor, yo soy parte de tu iglesia. Este es mi rebaño y este es un asunto de pastoreo. Número Romanos 4. Si no sabemos qué es pastorear, todo el evangelio de Juan será vano para nosotros. Es únicamente cuando pastoreamos a otros que podemos conocer el evangelio de Juan. Todos nosotros hemos leído el evangelio de Juan.
Si tú has leído este evangelio, por favor, levanta la mano. Yo creo que todo creyente del Señor, tal vez el primer evangelio que leíste fue Juan. Hay 21 capítulos en ese libro, y debemos saber que en los 20 capítulos de Juan es el ministerio de Cristo en la tierra, comenzando desde que Él era la palabra de Dios, el verbo de Dios, y después Él hace su tabernáculo entre nosotros y nos levanta, y Él fue el Cordero de Dios que llega a ser, que vino para redimirnos, para quitar nuestros pecados, y después habla de que en su muerte y resurrección Él viene como el Espíritu, la paloma, para regenerarnos los que hemos sido escogidos por Él. Y esto es en el capítulo 1 de Juan. Esta es una miniatura de todo el libro de Juan. Y después que nos regenera, necesita ser transformado, como está indicado por el nombre de Pedro. Tienen que darse cuenta de que necesitan el aceite que sea derramado sobre ustedes para llegar a ser la casa, el templo de Dios, donde está la escalera celestial. Así es que aquí el Evangelio de Juan va de la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y lo hacemos esto de una forma bien ligera, pero después, en el capítulo 2 tienes el principio de la vida, y después vienen caso tras caso, en el cual podemos ver que Jesucristo, cuando estaba en la tierra, Él llevaba a cabo su ministerio, que es el ministerio de pastorear. Él ministraba vida a otros. Y en la segunda parte del Evangelio de Juan, el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, Él habló, cómo Él iba a irse, refiriéndose a su muerte, y después iba a resucitar, y cómo iba a regresar, y su venida era para llegar a ser el Espíritu que mora en los creyentes, a fin de que los creyentes puedan también morar o permanecer en Él. Esta mezcla, puedan llegar a ser la casa de Dios y llegue a ser la vid verdadera, y también puede llegar a ser el niño del Espíritu que está en Juan 16. Así que el Señor Jesús ora después de esto una oración de vida al Padre. Es por la unidad de sus creyentes. Y esta unidad es la edificación, que es el cuerpo, que es la expresión completa de la cual quiere Cristo obtener. Así que el Evangelio de Juan continúa que el Señor Jesús pasó por la muerte y la resurrección, y el Evangelio debería haber acabado con el capítulo 20. Sin embargo, sabemos que hay un capítulo final, el capítulo 21, en el Evangelio de Juan. El capítulo 21 es un suplemento a los primeros 20 capítulos del Evangelio de Juan. En este suplemento, o esta palabra adicional, es muy importante, porque sin ella, el Evangelio de Juan no tendría un resultado completo. Así es que Juan 21 es muy crucial, y en este capítulo solamente trata de un asunto, y este asunto es el pastoreo. Este capítulo en la Biblia Juan 21 es una conclusión y un completamiento del Evangelio de Juan. Queridos hermanos y hermanas, esto nos muestra que el pastoreo es la clave
para entrar y entender todo el libro de Juan. Esta cita es muy importante. Si no sabemos qué cosa es el pastoreo, si no podemos entrar en el capítulo 1, y todo Juan con todas sus riquezas va a ser será vano para nosotros. Cuando oí la primera vez que el hermano Lee habló esta frase, yo estaba muy sorprendido. Yo pensé que eso es imposible, porque hemos tocado 20 capítulos y tal vez el capítulo 21 no es tan necesario. Y este capítulo se trata de de una condición que no es pura, que permite que Pedro lleve a los discípulos a una situación mundana para que se vayan a pescar en el mar. El Evangelio de Juan es que el Señor se hizo el Espíritu y entró en los discípulos, especialmente al final del Evangelio. Sin embargo, pero si no hay capítulo 21, habría una gran carencia. La mayoría del tiempo, ¿ustedes son débiles o fuertes? Quiero preguntarles. La mayoría del tiempo, ¿eres tú débil o fuerte? ¿Estás venciendo o estás siendo derrotado? Entonces, alabado sea el Señor que tenemos el capítulo 21 de Juan. Es el Señor Jesús mismo que viene a estos caídos, discípulos caídos que han llegado a estar fríos, que han regresado al mundo, se han ido a pescar y no pueden hacer nada. Sin embargo, el Señor preparó comida para ellos, les preparó pescado. No era pescado crudo, sino era pescado cocinado. Y los animó. Saben que el problema principal es la falta de comida hoy en día. Así que en el mundo, si tú luchas por tu futuro, por tu educación, por tu carrera, por tu trabajo, todo eso es solamente para ganar comida para tu satisfacción. Así que cuando el Señor viene a pastorearnos, lo primero que hace es alimentarnos, para suministrarnos. Y después le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y ya sabemos eso, que Pedro no tenía ninguna confianza en sí mismo. Así que las 3 preguntas del Señor le recordaron 3 veces de su amor por el Señor. Y entonces el Señor le dice, apacienta y pastorea mis ovejas. Hermanos y hermanas, este es el Evangelio de Juan. Los primeros 20 capítulos van a ser por completo en vano si no tenemos el capítulo 21 sobre el pastoreo. Todas las riquezas en los primeros 20 capítulos son ministradas a nosotros por medio del pastoreo. Le alabamos al Señor por esto. Vamos a continuar. Romanos 5. El Cantar de los Cantares se hace referencia al pastoreo del rebaño de Dios, un pastoreo principal, cuyo principal propósito y máxima consumación es la economía de Dios. Estos versículos del Cantar de los Cantares son muy preciosos. Oh, dime, mi amado, ¿dónde pastoreas, apacientas tus ovejas? ¿Dónde reposas al mediodía? Oh, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ves, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Este es el caso, una historia de amor, porque tiene que apacienta las ovejas entre los lirios. Pero todos nosotros tenemos que preguntarle al Señor. Preguntémosle al Señor, Señor, te amo. Yo soy tuyo y tú eres mío. ¿Dónde apacientas a tus ovejas?
Si amas al Señor, tú vas a hacerle esta pregunta al Señor. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde cesteas? ¿Dónde está tu rebaño? ¿Dónde tú pastoreas a tu rebaño? Hoy, ¿qué tal los santos? ¿Qué tal la iglesia? ¿Dónde están los hermanos y hermanas? Señor Jesús, yo estoy preocupado por esto, Señor. El Señor le dijo, yo estoy entre los lirios. Los lirios son los que buscan al Señor de una manera pura. De una manera pura. Todas las iglesias son hermosas, pero muchos son lirios. Y podemos pastorear el rebaño de Dios. El número Romanos 6. Pastorear es cuidar de los hijos de Dios, alimentándolos. De nuevo, acuérdense de que no tenemos ninguna otra manera de ministrar vida a otros excepto por el pastoreo. Si cuidamos de los hijos de Dios al alimentarlos y pastoreándolos. La obra que consiste en pastorear a otros es la obra de alimentarlos. Pastorear alimentando a otros. O sea que alimentarlos es darles de comer, algo de beber, a fin de que ellos puedan estar satisfechos. Así que en el Evangelio de Mateo habla de darles de comer en el tiempo apropiado. Y en 1 Corintios Pablo dice, yo os he dado leche, no les he dado comida sólida. Pablo no tenía el sentir de que era un gigante espiritual haciendo una gran obra. No, la obra de Pablo era alimentar a la gente una por una, dándoles leche una por una y dándoles de comer comida sólida a fin de que ellos puedan crecer en vida. Hermanos y hermanas, una característica del recobro del Señor es que nuestro ministerio es el ministerio de ministrar vida. B. Pastorear alimentando a otros forma parte del vivir del Dios hombre. No piensan que para vivir en la vida del Dios hombre es solamente sentarnos en nuestros hogares y leer la Biblia y oramos y vemos una vida del Dios hombre. No, estas son cosas necesarias. Sin embargo, hermanos y hermanas, alimentar es parte de nuestro vivir del Dios hombre. Nuestro vivir del Dios hombre incluye la obra del pastoreo. El pastoreo en realidad no es nuestra obra. El pastoreo debe llegar a ser parte de nuestro vivir, nuestra vida de iglesia. Punto C dice, los pastores no solamente alimentan a los creyentes para que ellos experimenten el crecimiento que redunda en su salvación diaria, sino aquí tienes el crecimiento en vida para nuestra salvación. La salvación orgánica que Dios efectúa es hacernos que todos experimentemos una salvación diaria que nos libre del pecado, del hombre natural y de nuestra carne, de nuestros racionamientos y de nuestro temperamento y de nuestro mal genio. Tenemos que ser liberados de estas cosas. Y los santos, todos los santos, necesitan tener esta salvación diaria. Alimentarnos es para que nosotros podamos experimentar una salvación diaria y también para que alcancen la madurez en la vida divina, que es necesaria para que los Dios hombres sean conjuntamente edificados hasta constituir el cuerpo de Cristo. Seguimos repitiendo estas palabras en estos bosquejos muchas veces. Crecimiento es igual a salvación. La salvación es igual al crecimiento. Sea salvación o crecimiento, necesitamos el pastoreo. Necesitamos ser alimentados por los pastores. Ahora venimos al número Romanos 7. El pastoreo depende de la enseñanza. Si no podemos enseñar, tampoco podremos pastorear. El énfasis aquí
es en que el pastoreo incluye alimentación y sin embargo, ¿con qué alimentamos a otros? Los alimentamos con la vida, pero también los alimentamos con enseñanzas. En el Evangelio de Mateo, el Señor nos encarga de que no solamente debemos ir a predicar el Evangelio del Reino y bautizarlos a la gente del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino también tenemos que enseñarles. Tenemos que enseñarles todas las palabras que el Señor nos ha dado. No solamente es conocimiento y educación, sino que es ministrar comida a los creyentes. Aquí ven el punto A. El pastoreo y la enseñanza son inseparables. Van juntos. Cuando Jesús estaba caminando en la tierra, Él iba a todas las ciudades y villas y aldeas, y donde iba, Él enseñaba. Y esa enseñanza, hermanos y hermanas, es parte de su pastoreo, de su obra de pastoreo. La enseñanza va junto con el pastoreo. Ahora, en el bosquejo continúa y dice Efesios 4:11 que hay diferentes dones: apóstoles, profetas, evangelistas. Y la cuarta categoría, pastores y maestros. Pastores y maestros van juntos. Ellos pastorean y enseñan y pastorean. Enseñan y pastorean. Así que acá dice, 1, el pastoreo y la enseñanza debieran ser como los dos pies que nos permiten ser partícipes del mover del Señor. 2, nuestro pastoreo siempre debe ir acompañado de enseñanza y nuestra enseñanza siempre debe ir acompañada de pastoreo. Hoy en día hay otra clase de enseñanza que no lleva a enseñar. Solamente les enseña doctrina y conocimiento, pero no hay elemento de pastoreo en eso. Sin embargo, la verdadera enseñanza tiene pastoreo. 3, la enseñanza no solamente fortalece nuestro pastoreo, sino que nos permite alcanzar la meta del pastoreo. Punto B. Si fracasamos en lo referido a pastorear y enseñar, toda la iglesia estará desolada. La iglesia estará desolada por esto: el fracaso del pastorear y el fracaso de enseñar. En cualquier iglesia, si está llena de pastoreo y la enseñanza continúa con eso, esa iglesia definitivamente va a florecer. Punto C. Para que los santos sean pastoreados, es imprescindible que la sana enseñanza sea impartida en los grupos vitales. El Señor nos ha guiado a practicar los grupos vitales. Pero ¿qué cosa hacemos en los grupos vitales? En los grupos vitales, nuestra obligación es pastorear. En los grupos vitales debe estar llena de la sana enseñanza, de enseñanza mutua y pastoreo mutuo. Hermanos y hermanas, esto nos muestra que necesitamos estar arraigados en la obra del Señor y tenemos que hacer las obras del Señor de vida, y tenemos que, la verdad del Señor también tiene que ser depositada en nosotros, sobre todo en los ancianos. En los tres, en la enseñanza de los libros con Timoteo y Tito, dice que los ancianos tienen que ser aptos para enseñar y deben ser aptos de doble honor, deben recibir doble honor. Así que, pero tienen que ser aptos para enseñar. Eso nos muestra que la enseñanza es parte del pastoreo. D. A fin de que Dios cumpla su propósito y lleve a cabo su economía, tenemos que enseñar la economía de Dios
y alcanzar la cúspide de la economía de Dios. En el recobro del Señor tenemos que ser todo el tiempo levantados, aún en nuestro pastoreo o al cuidar de los hermanos y hermanas. Necesitamos hacerlo desde el punto de vista de la economía de Dios. Y tenemos que obtener o lograr, alcanzar la cumbre de la revelación de la economía de Dios, o la cúspide de la economía de Dios. Que aún tenemos que tomarlo como nuestro contenido para servirle a los hermanos y hermanas. No estamos haciendo nosotros una obra de psicología aquí, tratar de consolar a la gente, sino más bien les tenemos que servir, tenemos que enseñarles la economía de Dios, la verdad de la cumbre de la revelación divina. No piensen que es imposible, todo esto es muy posible, tenemos que aprender a hacer esto. Muy bien. Punto E. Únicamente la enseñanza de los apóstoles concerniente a la economía de Dios puede transformar a los santos. Por tanto, debemos pastorear a los santos con la enseñanza de los apóstoles en concordancia con la economía de Dios. Hermanos y hermanas, creo profundamente y puedo testificarles que la enseñanza de la economía de Dios puede transformar a la gente. Si enseñamos a la gente con nuestras propias palabras, no va a ayudar a la gente. Es la enseñanza de la economía de Dios que puede transformar a los santos. Y tenemos que aprender a practicar esto. Esto no es un asunto de elocuencia. A veces decimos, no eres elocuente, no sabes cómo dar mensajes. No es un asunto de elocuencia, sino un asunto de la verdad. Es un asunto de nuestra aplicación y experiencia de la verdad. Si nosotros mismos entramos a esto y tenemos la experiencia de esto, entonces podemos pastorear a los santos. Punto F. Pastorear y enseñar son nuestra obligación, pues este es el encargo que el Señor mismo nos dio. En ello consiste el proceder básico ordenado por Dios en relación con la edificación del cuerpo de Cristo para llevar a la consumación su propósito eterno, la Nueva Jerusalén. No puedo continuar más con esto porque esta es nuestra obligación. Número 8. El pastoreo que edifica el cuerpo de Cristo es un pastoreo mutuo. Todos los creyentes, independientemente de la etapa que se encuentra en su crecimiento espiritual, necesitan ser pastoreados. Todos tenemos defectos y carencias y necesitamos que otros nos pastoreen. Pese a que estoy aquí delante de todos ustedes, yo soy el primero en admitir que necesito ser pastoreado. Tú dices, tú pastoreas a otros. Tú eres un predicador, tú eres uno que sirve a tiempo completo. ¿Aún necesitas ser pastoreado? Si dices que sí, que no necesitas ser pastoreado, quiere decirme que no me conoces a mí. Si tú fueses mi esposa, me dirías, oye, a esta persona necesita pastoreo mucho pastoreo. Necesita ser salvado todos los días. Aún los ancianos entre nosotros necesitan ser pastoreados. Todos tenemos problemas. ¿Hay alguno aquí sin problemas? ¿Algún problema? ¿No tienes alguna necesidad? Pese a que no somos capaces de hablar muy bien, pese a que otros no lo perciban, estamos llenos de sentimientos. Pedro dice que Él es el que sobreveedor de nuestras almas. Nuestra alma es nuestra verdadera persona en nosotros. Hermanos y hermanas, nuestra necesidad principal no es nuestro cuerpo físico. Nuestro problema principal está en nuestra alma.
nuestra mente, nuestra emoción siempre sube y baja. Nuestra mente siempre está fluctuando. Esto nos muestra que necesitamos ser pastoreados. B. Todos necesitamos estar bajo el pastoreo orgánico de Cristo y ser uno con Él a fin de pastorear a otros. Primeramente, nosotros mismos necesitamos experimentar en forma diaria el pastoreo orgánico de Cristo. Y número 2, tenemos que ser los que pastorean a otros. ¿Qué les parece esto? El año 2006, ¿qué tal si cada uno de nosotros tenemos un corderito y preguntémonos quién es mi corderito? Y el Señor te va a mostrar, pregúntale al Señor, el Señor te va a mostrar quién es tu corderito. Juan Den dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Y yo las conozco por nombre. Dice, tú no sabes dónde está tu oveja, pero tú vas al pastor, él sabe, él conoce las ovejas por nombre. Y todos tenemos esta experiencia. Entre nosotros en esta conferencia tenemos 20,000 aquí. Si cada uno de nosotros cuida a una sola oveja, vamos a tener 20 o 30,000 ovejas que vamos a estar cuidando. Si todos hacemos esto, si el próximo año tenemos otra conferencia aquí, no va a ser capaz de contener a todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos están en la obra del pastoreo. Y no dejen este pastoreo, hermanos, a los hermanos que toman la delantera. No, cada uno de nosotros tenemos que pastorear. Punto C, todos somos tanto ovejas como pastores. Es como el Señor Jesús, que también es la oveja y el pastor. Nosotros somos ovejas y pastores, y como tales pastoreamos y somos pastoreados en mutualidad. Mediante este mutuo pastoreo, el cuerpo se edifica a sí mismo en amor. Cuanto más pastoreo hagamos, va a haber más tendremos, más nos edificamos. Vamos a leer el punto 9 y 10 juntos. Espero que haya un avivamiento auténtico entre nosotros al recibir nosotros la carga de pastorear. Y número 10, todos juntos. Si todas las iglesias reciben esta enseñanza para participar en el pastoreo maravilloso de Cristo, habrá un gran avivamiento en el recobro. Ahora quiero regresar al tema general. ¿Por qué este pastoreo es tan urgente, tan crucial? Debido a que si no tenemos un pastoreo entre nosotros, no va a haber un avivamiento genuino, que es el avivamiento final que va a traer de regreso al Señor. Hermanos y hermanas, todos esperamos estos, pero no debemos parar aquí con nuestra expectativa. Tenemos que levantarnos para tomar la carga y ser uno con el Señor, por un lado, para experimentar su pastoreo universal, y por otro lado, también vamos a llevar a cabo su ministerio, el ministerio de pastoreo, para pastorear a los santos, para que su propósito sea cumplido. Espero que antes de sentarme, tengo que orar con todos ustedes, así que vamos a agachar nuestra cabeza y oremos así. Querido Señor Jesucristo, este es el primer día de este año nuevo, y tú eres tú mismo lo nuevo, la novedad. Y oramos que tú nos revises, que repases cada día, y nos renueves cada día. Señor Jesús, te decimos que te amamos de verdad. Tal como Pedro en la orilla de la playa, te pedimos y debes contestar, decirte que te amamos. Señor, en tu resurrección, tú nos has visitado, tú nos has consolado, tú nos has pastoreado. Sin embargo,